Y a propósito de este tema, yo quiero darle la bienvenida hoy a quien nos va a acompañar para poder comentar un poco el panorama internacional. Se trata de Miguel Ángel Rodríguez McCain, quien hoy está con nosotros en esta primera jornada. ¿Cómo está? Buenos días. Después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar. Sí, claro, buenos días. Bien, y a propósito de estar a punto de realizarse esta cumbre de las Américas, parece ser que el ambiente en el que se va a dar no es el mejor, porque nuestro país ha tomado la iniciativa de declarar persona no bienvenida al presidente Nicolás Maduro, y esto ha causado más fricción entre el ambiente que se vive Perú-Venezuela. Él está con una actitud además bastante desafiante, porque pese a cualquier cosa va a venir a la cumbre. Bueno, era evidente, Claudia, que cuando comienzan las cosas mal hechas, estas pueden escalar y terminar como ahora agravadas. A Nicolás Maduro nunca debió invitarse. Esto es muy importante porque una reunión como lo es la cumbre es una reunión de jefes de Estado y de gobierno. Entonces, en ese marco, el anfitrión es el actor soberano. Y con soberanía, el Estado peruano, a la luz de una relación bilateral con Venezuela bastante fracturada, acuérdate que se insultó al presidente de la República en su momento, sí, que llegamos a prescindir de nuestro embajador en Caracas, no hay embajador en Caracas, no hay embajador de Venezuela en Lima, la relación al más alto nivel bilateral diplomático no existe, entonces un fuego cruzado permanente. Lo que correspondía al Perú en la decencia de lo que significan los principios y los valores del derecho internacional era no invitarlo, pero bueno, se invitó y no podemos continuar haciendo análisis sobre leche derramada. Claro. Se ha invitado a Nicolás Maduro, hubo una desinvitación de carácter político que fue con el marco del Grupo de Río, pero de ayer ya es una cuestión impronosticable porque se ha desinvitado formalmente de la reunión. Hay una carta de la ministra Cayetana Jovín a su homólogo venezolano. Entonces, en este marco de cosas, yo creo que Nicolás Maduro ya no viene a Lima. No va a venir a Lima. ¿Usted cree, pese a las declaraciones que acaba de tener? Que... No, es que las declaraciones que hemos escuchado son en función de la desinvitación política en el marco del Grupo de Lima. Los de anoche, la desinvitación formal significará que Maduro puede venir a Lima, pero que a la reunión ya no puede entrar, porque es una reunión de la cual él ha sido exonerado, expectorado. Entonces, en ese marco de cosas, Nicolás Maduro lo que va a llevar adelante es pues la política internacional chavista de siempre, el boicot de la reunión internacional a la que han estado como siempre en el marco de los países de ALBA, o lo que más temo, lo que hay que evitar con la diplomacia dirigente, la diplomacia de la contingencia, el rompimiento de las relaciones diplomáticas que Maduro podría decidir en cualquier momento porque ha sido desinvitado formalmente. Y eso significa dejarlo sin piso en un lugar, Claudia, donde Nicolás Maduro quería la tribuna para el frente interno venezolano, un presidente victimizado. ¿Cómo saber si se tomó una buena decisión? Porque teníamos dos caminos, según su opinión. La primera es no haberlo invitado, y bueno, y la segunda es la decisión que se ha tomado de declararlo persona no bienvenida. Ambas creo yo que encendían igual la mecha para que nuestra relación con Venezuela termine por ya no ser ni siquiera amical. ¿Y eso qué significa para nosotros como país? Porque además son 50.000 los venezolanos que se encuentran en este momento acá, con proyección además de seguir ampliando la migración, ¿no? Pero fíjate, Claudia, tu buena pregunta tiene una respuesta. Y es que lo que debería al Perú importarle, de acuerdo a la dinámica internacional, los intereses del Estado peruano, era el impacto en el frente interno. Era mejor tener a un Nicolás Maduro que no venga al Perú. Con los 100.000 venezolanos que hay aquí, hubiera habido pues un disparo total de la gente que se encuentra en el Perú como consecuencia de haber huido de Venezuela porque no tienen un proyecto existencial. De un Nicolás Maduro que le dijo al presidente peruano cobarde tenerlo en Lima con un
fujimorismo que le ha venido pertrechando para que no venga Nicolás Maduro, evidentemente un frente interno bastante debilitado, y a ello agrega el frente internacional. La revista de Rex Tillerson no ha sido pues para venir a hacer turismo al Perú, ha venido para auscultar, como lo hace todo secretario de Estado, cuál va a ser el tablero dinámico donde llegaría el presidente de los Estados Unidos. A la luz de todo lo que está pasando, ahora, qué bueno evidentemente qué bueno no que llega. lo menciona, porque trayendo a colación parte de las declaraciones del presidente Maduro es que nosotros estamos sometiéndonos al régimen americano. Esa es una acusación bastante grave, ¿no? Bueno, a ver, hay que decirlo fríamente, en términos políticos. Como profesor de política internacional, yo te lo quiero decir de esta manera. Mira, todos los gobiernos del Cono Sur son periféricos de Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, es decir, tenemos un nivel de dependencia. Claro, no es una dependencia jurídica, pero hay un nivel de dependencia en el término económico que condiciona siempre factores. Eso ha pasado a través de la historia y esas cosas no hay que ocultarlas porque no hacen bien hacerlo. Entonces, sin embargo, tú verás que la canciller o el presidente de la República jamás van a decir que el razonamiento que yo estoy haciendo en estos momentos, porque no se condice con el principio de soberanía estatal. Pero en la práctica eso pasa. Por eso es que Estados Unidos manda a Rex Tillerson, hace un viaje a la región, se sienta con la canciller y con el presidente para ver la plataforma real y hace una valoración. Ahí la explicación por qué el presidente de Estados Unidos no confirmó su visita a Lima cuando, lógicamente, si han estado los expresidentes de Estados Unidos ya asistiendo a las cumbres, ¿por qué el actual no lo hacía? Esto es un tema que tiene asociación con lo que se llama el poder. El poder es muy fuerte, porque el poder no tiene moral, solamente tiene resultados. Y desde esa perspectiva, evidentemente, el Perú se ha encontrado con dos presiones, la presión internacional que te digo, la interna y un marco interno que no es el mejor coyunturalmente para el presidente de la República. Bajo esa dinámica, en la balanza, se dice, mejor es un Maduro afuera que dentro del país. Bueno, eso son opiniones y opiniones, ¿no? La idea finalmente de la cumbre es poder tratar también de una u otra manera la conmoción que están teniendo los derechos humanos, porque se pone nuevamente en debate y esto quiero preguntárselo. Las 2 últimas semanas se ha puesto en tela de juicio cuán influyente puede ser una Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de poder generar sanciones más drásticas en el pronunciamiento de magistrados, y estamos frente a algo importante que usted ha mencionado. Si somos un Estado soberano, ¿de qué manera perdemos autonomía acatando fallos de una Corte que aparentemente son arbitrarios y anticonstitucionales? Yo estoy de acuerdo contigo en lo último. Lo que pasa es que los 3 casos al que te refieres, por ejemplo, en el tema del indulto del presidente Alberto Fujimori, la Corte hizo una audiencia de supervisión de cumplimiento. El caso de los magistrados del Tribunal Constitucional por el tema del frontón, y el caso de la pena de muerte para incorporarla en la Constitución vía la denuncia de la Corte, las 3 son situaciones totalmente distintas. En el primer caso, la Corte no puede pronunciarse, sería una aberración jurídica, porque el indulto es un asunto del frente interno. En el segundo caso, sí es un caso de la Corte, y como es un caso de la Corte, al Estado peruano no le queda otra cosa que cumplir, más allá que tú y yo o lo demás nos guste o no nos guste, porque a mí no me gusta el fallo, pero hay una línea conceptual que dice que somos parte del Pacto de San José y que tenemos que cumplir. Y en el tercer caso, permíteme para terminar la idea, claro, en el caso de la pena de muerte, pues si queremos incorporarla en la legislación peruana, como existe también para traición a la patria durante una guerra externa y para terrorismo agravado, tendríamos que ir a la denuncia. Para evitar todo eso, sigo diciéndolo, para evitar que hayan actos de rebeldía del Estado peruano y se recree esta suerte maquiavélica en el contexto internacional de que el Perú desaire el sistema internacional interamericano, pues hagamos uso de este mecanismo del artículo 78 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos sobre la denuncia, porque hay una Corte que en el paquete completo de los 3 casos, todos diferentes, por favor, no es una Corte que se condiga con los intereses del Perú, es una Corte tremendamente ideologizada,
Es una corte que está contaminada por este proceso, que no hace su trabajo de fondo. ¿Y cuál es el trabajo de fondo de una corte? Verificar de manera inloco, de manera objetiva, material, el objeto central de una administración de justicia que estamos viendo totalmente desnaturalizada. En efecto, son tres casos con connotaciones diferentes. Distintas, además. Distintas, sí. Pero hay algo que quisiera preguntarle a propósito de este último, de la pena de muerte. ¿Le conviene o no al Perú romper toda relación con los organismos internacionales? Porque en este momento la conmoción social está bastante... El pueblo pide sanciones más drásticas porque no tenemos una constitución que pueda avalar estos vacíos normativos que hay. La gente siente que no hay una ponderación de derechos, porque la vida no puede ser regulada de la misma manera que un delito patrimonial. Y esos son los errores judiciales que encontramos en los operadores de justicia, y al mismo tiempo no tenemos un código y una constitución que pueda respaldar algún ilícito penal de esta manera. ¿Qué hacer? ¿Es momento de analizar nuestra salida de este pacto o la vía es modificar la constitución y el código? Fíjate, Claudia, cuando te escucho con este análisis bueno que haces, me llama a decir una vez más que hay que romper los mitos. Si un instrumento internacional como la Convención dice que un Estado puede recurrir a la denuncia, es decir, soberanamente salir del instrumento, entonces ningún Estado tiene por qué ser condenado internacionalmente, ni puede haber sanciones, ni se va a pelear con los organismos internacionales de nada. Eso se llama utopía, fantasía recreada por los grupos que más bien viven del sistema de la Corte. En segundo lugar, como lo digo a mis alumnos en la clase, el hecho social prima sobre la norma. La norma se debe adecuar al hecho social, y siempre pongo el caso de la violación sexual. Antes del Código de 1991, como sabes, la violación sexual solamente era violencia con penetración vaginal. Nada más. Entonces había muchos pederastas que lo hacían rectalmente y no podían ser condenados a una pena privativa de la libertad mayor por violación sexual. ¿Qué hizo el Código del 91? Entendió el hecho social, la conmoción social, el clamor social al que te refieres y lo extendió. Ahora violación sexual, de acuerdo al Código de 1991, es penetración rectal, vaginal o bucal, e incluso con cualquier otro instrumento, como pasó con una bebita que fue ultrajada con un cepillo de dientes por su padrastro. Lo que te quiero decir es que si la pena de muerte quizás en algún momento se pensó eliminarla porque existía y bueno, derechos humanos, el día de hoy se constituye un clamor nacional, pues volvamos a la pena de muerte porque el hecho social lo exige. Para eso, ¿qué hay que hacer? Tengo que decirlo, ponerse los pantalones. Y los países que se ponen los pantalones, sus gobernantes se vuelven estadistas y sus congresistas se ganan el respeto de sus pueblos. Pero mientras eso no pase, seguiremos viendo unos días más y el tema de la pena de muerte pasará de la Habrá algún palestra destape nuevo en Odebrecht y todos se olvidan de Ximenita. Y volveremos con esta situación que podrán decir aquellos países donde sí se aplica la pena de muerte, donde es una falacia decir de que la pena de muerte no disuade. Háganme el favor, a quien que sepa que si viola a una menor o a un menor le devendrá la pena de muerte, no lo va a pensar dos veces. Eso es un otro mito construido por esas visiones anquilosadas Usted que entonces violentan el concepto del derecho humano. Descarta este argumento disuasivo entonces de la pena de muerte. Pero por supuesto, es decir que no disuade es una mentira del tamaño de una montaña, porque la vida siempre se privilegia. Todos queremos tener la vida. No hay dos vidas, donde te digo a ti, nos morimos y nos vemos en el otro mundo y volvemos a resucitar. No existe eso. Entonces, como no existe, la vida en el ser humano siempre es apreciada por el demonio humano o por el santo humano. De manera que si disuade, no es verdad que se diga, y además hay estudios que dicen que sí disuade la pena de muerte. Lo que pasa es que buscan cualquier escudo protector, porque hay todo un aparato empresarial, funcional, desde que se lanza un caso hasta que llega a la Corte Interamericana, Claudia.
donde ganan muchas gentes en el camino. Tenemos que decirlo. Por eso, sensatez para que sea incorporado en la legislación peruana. Por eso está el tema del terrorismo agravado. El terrorismo no está sino en la Constitución del 93, que es posterior al Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué entonces no extenderlo? ¿Acaso no es un presupuesto que la propia ley peruana y las autoridades pueden hacerlo? Hay que hacerlo. A propósito de esta pena de muerte, ¿usted cree que encontraría un límite el hecho de que nuestros operadores de justicia han perdido institucionalidad, han perdido celeridad en los procesos? ¿Caeríamos en errores judiciales? ¿Abriría una brecha importante en el trabajo de investigación? Porque fatalmente hay que decirlo, ¿no? Nuestro sistema de justicia no va muy bien, que digamos. Bueno, qué bueno que también lo digas, ¿ya? Porque en los países donde se aplica la pena de muerte, no se vaya a creer que los sistemas judiciales no fallan. Falla en la China y en la Conchinchina, falla en Estados Unidos, falla en todas partes. Por eso se dice que la justicia es ciega. Entonces, como existe un nivel de falibilidad, o sea, hay fallas, no por eso se va a decir que no se debe aplicar la pena de muerte. Nosotros en el sistema interno, en el sistema judicial peruano, tenemos que tener confianza. Hay que invertir más bien en eso. Tenemos la doble instancia, hay un sistema de pericias, hay un ida y vuelta, hay fiscales, hay gentes que intervienen, los agentes de la justicia. Y hay también, evidentemente, situaciones fundadas en los actos infragantes de los violadores. De tal manera que al final se requiere lo que denominamos en el derecho certeza jurídica para poder condenar a una persona. Pero hay que tener confianza en el sistema judicial. Si no tenemos confianza, entonces vamos a arguir que no se puede aplicar la pena de muerte. Te repito, en todos los países donde existe pena de muerte, también hay indicadores, márgenes de falla en la emisión de sentencias. Pero aún con esos casos, no es sostenible la no incorporación de la pena de muerte, porque en la balanza, puro realismo político y pragmatismo que el Perú necesita y que no estamos haciendo, se debe privilegiar la necesidad social. Y la necesidad social es que después de lo que le ha pasado a Jimenita la semana pasada, siguen habiendo actos de violación. Por supuesto, Y todos eso los tiene que días parar. el nombre de las víctimas va cambiando, Jimenita y muchas más. Hay algo que quiero preguntar y quiero saber su opinión precisamente, si la soberanía es una característica de un Estado como el nuestro. ¿Cedemos parte de esta soberanía, de esta autonomía a los organismos internacionales? Porque de una u otra manera nos marcan una pauta a seguir con el tema de derechos fundamentales. No. A ver, las cortes internacionales son instancias supranacionales que no hay cesión de soberanía de nada. Eso es otro mito. Acá vengo a desactivar esos mitos que se dicen. No, lo que existe se llama convencionalismo, que son acuerdos de los estados para recrear un sistema supranacional cuando en el derecho interno no son atendidos los casos. Pero no hay ninguna cesión de soberanía, porque ceder soberanía es restarse a sí mismo parte de esa capacidad de independencia. Eso no existe, por eso es que vas a ver tú, con el tema del indulto a Fujimori, que yo no creo que se pronuncie la Corte y diga que a Fujimori hay que devolverlo a la cárcel. Claro. Pero sin embargo, si eso fuera, si se cometiera una aberración jurídica, el Estado, desde la Paz de Westfalia de 1648, que mantiene el principio de soberanía, que es intrínseca, es pétrea, que nada lo puede penetrar, evidentemente va a sopesar y va a alentar como corresponde el principio de soberanía. Porque si eso se desnaturaliza, si eso se rompe, pones en grave riesgo la naturaleza de la acción de los estados. Eso es lo que nunca debe pasar. Y las cortes lo saben, porque finalmente las cortes son un acto creativo de los propios estados. Miguel Ángel, la postura de la izquierda es evidente. Lo que me cuesta, cada quien aquí tiene libertad de conciencia, libertad de pensar y de opinar. Pero sí me cuesta creer que tratando de apostar por la democracia hay en posturas como la del congresista Marco Arana. Sí, pero
más allá de que por la izquierda misma, ¿no? Tengo muchos amigos en la izquierda, en San Marcos, donde hemos estudiado, siempre lidiamos con la gente de izquierda, que son los buenos debates, es el tema de fondo. Por ejemplo, no hemos visto a la izquierda que se pronuncie sobre el asesinato de Óscar Pérez, el policía, en Venezuela. Eso no es un asunto de ideologías, es un asunto de la pura realidad que ha pasado. Vimos como en Instagram él hacía saber de que no disparen y lo terminaron acribillando extrajudicialmente. Hemos visto algún pronunciamiento del señor Marco Arana, de la señora Verónica Mendoza o de cualquier otro miembro de la izquierda peruana. Estamos hablando de derechos humanos que tanto pregonan. Los derechos humanos, Claudia, son erga omnes. Sí. ¿Qué es eso? Para todos. Para víctimas, victimarios, para todos, porque son absolutos, son irrenunciables, son totales. Y esas son las cosas que deben evaluarse en el fondo. Por eso es que a la luz de lo que está pasando en el caso de Venezuela, tenemos que ser objetivos, reconocer objetivamente que lo que pasa al interior de Venezuela es evidentemente una situación, un estrago de una dictadura que se tiró abajo una asamblea nacional. Yo estuve el día que la asamblea ganó las elecciones el 6 de diciembre del año 2015 y al mes siguiente fue instalada democráticamente. A Nicolás Maduro le llegó altamente y luego se deshizo de ella para fundar, como sabes, la Asamblea Constituyente. ¿Con qué objeto? Quedarse en el poder. Ese es el tema de fondo, quedarse en el poder. ¿Ha habido pronunciamiento? Nada. Nada, bien, y en efecto quienes sí se están pronunciando son las personas que a través de sus comentarios están formando parte de nuestra encuesta. Bien, la pregunta era si les parecía desafiante o no la actitud del presidente Nicolás Maduro frente al anuncio de nuestra Cancillería de declararlo persona no bienvenida a esta cumbre. Bien, que manden a todos los rojos para allá. ¿Quién dice que no es grata? ¿Quién le ha prohibido venir a Perú? Bien, ese hombre piensa que puede decir lo que quiera, como lo hace en su país, él no está bienvenido en Perú, pues no debe entrar y no lo dejen entrar. ¿Para qué lo invitan? Es más triste tener gobernantes que no tienen organización y que no nos puedan respaldar como debe ser. Bueno, la gente creo que les ha faltado un poquito de información en cuanto al tema de la invitación. Dice Fabricio Arias, bienvenido Nicolás Maduro, vemos peruanos que queremos tu presencia para decirles sus verdades a los vendepatrias. Bueno, hay posturas y posturas, ¿no? La mayoría concuerda con que no es oportuna la visita del presidente. Y bien, la gente tiene derecho a réplica en nuestras redes sociales, por supuesto. Vivimos en el Perú sí, y eso está bien. La democracia es tolerancia a quienes piensan distinto. por supuesto, pero siempre, Miguel Ángel, creo que lo ideal es apostar por la democracia, lo ideal es apostar por una integración de países reforzando acuerdos bilaterales. Y finalmente, ¿cuál crees tú que debería ser el objetivo de esta cumbre? Fíjate, ha sido dicho en la temática que es la gobernabilidad democrática para ver in situ el tema de la corrupción. Creo que el tema de la corrupción ya ha transversalizado a toda América. Sí. Nació en el Brasil, bueno, digo nació en el Brasil en el sentido de que siempre ha habido, pero que en Brasil se exponenció por el caso de Odebrecht, el caso de Lavallato, etcétera. Sí. Pero es un asunto donde estamos viendo en la región, presidentes destituidos, presidentes que terminan en la cárcel, expresidentes que lo mismo. Entonces, la clase política latinoamericana en estos momentos está seriamente cuestionada por un fenómeno que las Naciones Unidas ya calificó de la mayor amenaza en el sistema internacional contemporáneo. Es decir, ha superado los estragos del cambio climático, de las bombas atómicas, de la trata de mujeres, de terrorismo. La corrupción está coludiendo. Frente a una situación como esa, es muy importante que la reunión de Lima no sea de retórica, que se pueda cotejar asuntos concretos, que los actores políticos tomen decisiones que lo que van a hacer hacia adentro de sus estados para justamente minimizar, atenuar, mitigar y si es posible, mejor todavía, erradicar. Sí. Va a ser todo un reto porque nosotros fatalmente estamos con un presidente moralmente
deslegitimado, moralmente débil y con indicios bastante fuertes de haber participado de esta ola de corrupción. Apostar por la gobernabilidad, a propósito, Miguel Ángel, la izquierda ha presentado 2 mociones de vacancia para el presidente Kuczynski por el tema corrupción. ¿Qué es, a tu entender, apostar por la gobernabilidad con fuerzas políticas tratando de vacar al presidente? ¿Es oportuno? No, pero por supuesto que no. Por supuesto que no. Dejemos, si hay un trámite que se haga, existe un aparato judicial para ello. Que siga su curso. Que siga su curso, las investigaciones, que el presidente siga atendiendo a las comisiones, etcétera. Pero alistar, como se está haciendo de manera deliberada, pretensiones para vacar al presidente de la República, me parece un completo despropósito. Pensemos en lo que estamos hablando. La gobernabilidad. A nosotros nos costó mucho recuperar la democracia, Claudia, en el año 2000, 2001, después de haber tenido 10 años de una etapa del fujimorismo, donde en la primera todo estuvo bien, pero luego vinieron sobresaltos y quiebra de la moral por Alberto Fujimori. Lo acabo de decir en un libro que acabo de publicar sobre Alberto Fujimori. Más allá de que, a mi juicio, no merece la cárcel, morir en la cárcel, Alberto Fujimori le hizo mucho daño al país, hay que decirlo, pero seamos sensatos. En el balance, la democracia está por sobre hombres, por sobre cualquier cosa, debemos mantenerla. Y la institucionalidad presidencial en estos momentos debe ser preservada. Y dejemos que el tenor jurisdiccional, judicial, en su momento, o lo que está haciendo ya, pues cumpla su rol, para no distraernos. Porque fíjate, el bicentenario, estamos a puertas del bicentenario siendo distraídos de lo sustantivo, que es el combate a la anemia, que es la situación de la pobreza que todavía tenemos en el país, sí, el tema del combate a los asuntos de los estragos de la naturaleza. ¿Cuántos asuntos hay que deberíamos los peruanos cotejar y verificar cómo corresponde? Sí, Miguel Ángel, en efecto, hay muchas cosas por hacer, pero ¿cómo tratamos de lidiar con la situación? ¿Cómo compensamos? Si cada que hay que hacer una lista de necesidades, hay algo que distrae siempre nuestra atención y es precisamente este ambiente político inestable, coyuntural de corrupción. Limpiarle la cara al país es uno de los objetivos que tenemos en este momento, pero hay que ponerse a trabajar por otras necesidades. Hasta julio, ¿cuál crees tú que deberían ser las cosas que este gobierno debe hacer, no solo para devolverle la confianza al ciudadano, sino para tener resultados que no se ven hace aproximadamente año y medio? Mira, qué bueno que lo digas. Yo sigo muy metido en el tema educativo, como sabes, en una facultad de Derecho que dirigí, profesor de una escuela, de colegio, etcétera. No perdamos el aliento en el tema educativo. El tema educativo es prioritario y central. Hasta ahora no tomamos medidas concretas y algunos siguen creyendo en febril. Hay que aumentar el presupuesto en el tema educativo. Si queremos cambiar distintas variables que nos aquejan, para poder verificar un país distinto, invirtamos en educación, invirtamos en niños, invirtamos en una verdadera currícula seria, dosificada, homogénea, coordinada, orgánica. No se hace. Y nos distraemos en otras cosas cuando allí está el eje del desarrollo. Si queremos, por ejemplo, que no haya violadores, y se dice, no, vamos a buscar política de prevención, por favor, no habrá nunca política de prevención ni de previsión mientras no entendamos qué cosa significa el cuerpo humano, el derecho a saber respetarnos mutuamente. Eso se llama educación, que es transversal. Los países desarrollados han invertido en educación, por eso son grandes. Nosotros con 3 o 4% nunca vamos a ser un país que aspire a un cambio cualitativo. Mirarnos como un país solamente exportador de materias primas, un país que solamente se ha condicionado a eso en su historia, sí, me parece una mirada bastante pequeña de lo que debe ser, por ejemplo, el acto aspiracional para ser un país industrializado. Pero ¿cómo llegas a ser un país industrializado? Con educación. Si no tienes talento, si no tienes gente preparada, no lo vas a poder lograr. Eso es lo que se espera de un gobierno, que apuntale a un acto de revolución educativa que hasta ahora no tenemos, lamentablemente, en la historia del Perú. Ojalá que sí, ojalá que este gobierno en lo que queda intente
generar resultados, porque este año particularmente ha sido denominado el año del diálogo y de la reconciliación, una reconciliación que parece paradójica, que suena utópica, pero debería ser un año de acción y de resultados. Hemos enfrentado muchas crisis de gobernabilidad y merecemos ir avanzando con el tema de la reconstrucción, que es una triste realidad pendiente además en nuestro país, Miguel Ángel. Y para que la reconciliación se dé plenamente, necesitamos una clase política a la altura. Y una clase política a la altura significa que se condiga, que se compenetre con la realidad. Vivimos en el espejismo, por eso lo he dicho y lo diré una vez aquí, una vez más. Como letanía lo estoy diciendo porque es lo que yo siento, lo que percibo al revisar la historia casi de 200 años del Perú, donde nuestra clase política no ha sido comprometida. Si tú miras los gobiernos de turno, siglo XIX, siglo XX y lo que va, lo que hemos tenido como resultado es una clase política mediocre. Mediocre porque no se compenetra con los verdaderos derroteros del Estado-Nación. Son clases políticas que viven la coyuntura, el momentum, y no ven prospectivamente lo que va a pasarle a Perú a 50 años, sin pensar en nosotros, sino en nuestros hijos o los nietos. No se hace. ¿Y eso por qué? Porque falta lectura, documentarse, averiguar bien qué es lo que significa en la historia del Perú los grandes derroteros que no estamos haciendo, que no estamos viviendo, que no estamos mirando. Por eso es que hablamos del Bicentenario. Mira, el Bicentenario tiene preparación año y medio, de cara a los 5 años. ¿Qué Bicentenario se puede hacer en ese tamaño? Los verdaderos estados, no hablo de gobiernos, estados, preparan sus aniversarios, bicentenarios, cuatricentenarios, lo que quieras, con 20 años, 25 años. ¿Por qué? Porque son miradas de Estado, con tiempo, muy bien dosificados, que es lo que no tenemos en el Perú. Bien, Miguel Ángel, vamos cerrando un poco esta entrevista. ¿Qué se espera? No solo, bueno, a nivel Estado hay muchas cosas por hacer en el tema de salud, en el tema de la reforma judicial, reforma electoral, en fin. Pero ¿cuál es el objetivo además que nuestro Estado tiene internacionalmente? Fíjate, es una buena pregunta. Yo creo que el Perú tiene que recuperar el liderazgo que otrora tuvo en el sistema internacional, en el sistema panamericano. Ahora que ha sido traído a Raúl Porras Barrenechea, el gran canciller del Perú de los años 60, además gran historiador de la República, el Perú está en un eje geopolítico muy importante. Debemos aprovechar, por ejemplo, ahora que estamos en el Consejo de Seguridad, somos miembros del Consejo de Seguridad, ¿cuál es la palestra del Perú en estos momentos? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos conectar al Perú con el mundo entero? Ya sabemos que estamos en la cuenca del Pacífico, que somos miembros de la PEC, que hemos formado la Alianza del Pacífico, pero tenemos que proyectarnos, exponenciarnos para diversificar nuestra penetración internacional y hacernos líderes. El liderazgo de la diplomacia torretaglina del pasado hay que recuperarlo. Se ha perdido. Es una pena. Los grandes maestros de la diplomacia peruana llevaron al Perú a un estelarato en la política internacional. Pues ese liderazgo se recobra con un trabajo de campo, con nuestras misiones diplomáticas, nuestras representaciones permanentes y nuestras misiones consulares, que son los 3 tentáculos de la externalización de la política exterior peruana, deben coadyuvar para hacer un trabajo de sinergia, porque finalmente la política exterior, Claudia, es ¿qué cosa? Proyección externa del frente interno peruano. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscando que se pueda colocar en el mundo entero nuestras pautas, se pueda colocar nuestra comida más y mejor como se viene haciendo, pero hay que penetrar, hay que ir a lo fondo, y eso se llamará liderazgo, no statu quo, liderazgo. Y gestión. Te agradezco, Miguel Ángel, por habernos acompañado. Hoy tenemos que seguir con mucha más información. Gracias, nos reencontraremos más adelante.